Saludos amigos, bienvenidos. Esto es Iglesia Online. Aquí estamos 4 sacerdotes para comentar con ustedes la vida de todos los días en nuestra sociedad y también la vida de la Iglesia. Bienvenidos Javier Monroy, Daniel Portillo, Patricio Lynch. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto, una alegría verlos, queridos. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Pues aquí nuevamente platicando con ustedes sobre ciertos temas. Hoy vamos a platicar sobre un asunto que ocurrió hace unos días. Era una fake news. En México pues saltaban las agencias de noticias religiosas que el Papa Benedicto, justamente el día de San Benito, pues había fallecido. Y pues se desató a través de las redes sociales, con toda esta inmediatez y la aceleración que traen, pues se desató todo un bulo que al final fue desmintiéndose hacia la media hora, ¿no? En fin, esto de las fake news nos trae a nosotros y a ustedes también pues, una reflexión para pues, ver en qué inmediatez vivimos en la sociedad y cómo hay ciertas noticias que tenemos que confrontar. Yo no sé cómo vivieron ustedes aquí la tarde de México, en Ciudad de México, la noche en Europa, los que estaban por Europa, pero pues a mí se me hizo terrible y muy vergonzoso que fueran las propias agencias de noticias religiosas las que dispersaran todo esto. Yo no sé si a veces el periodismo que traemos dentro de la Iglesia Católica también lo tenemos que elevar un poco a niveles profesionales y dejar ya la buena voluntad y empezar también a hacer una reflexión sobre qué fuentes son las que tengo que consultar cuando hay una fake news. No sé qué opinan, Patricio. Bueno, sí, me enteré como todo el mundo, ¿no?, de esta noticia que se dio sobre la supuesta muerte del Papa Emérito Benedicto XVI, que por un lado considero, por la edad que tiene el Papa, uno lo puede tomar como, bueno, sí, es posible que suceda, ¿no? Pero yo le diría, primero me surgen dos preguntas, ¿no? Porque estamos hablando de las famosas fake news, ¿no?, las noticias falsas. Y en general uno debería preguntarse el por qué, ¿no? El por qué y cuál es la intención de este tipo de noticias. Pero por otro lado también, como recién decías, ¿no?, aún agencias católicas hicieron eco de esa noticia falsa y que me parece que de alguna manera desnuda cómo en general todos nos manejamos con la información. Me parece que tenemos como una tendencia a lo inmediato y la tendencia o la tentación de entre comillas, no perder tiempo en andar buscando si realmente es así o es una falsa noticia. Entonces, creo que fue interesante, ¿no?, como ejercicio para especialmente las agencias de comunicación, porque evidentemente me parece que nuestra primera reacción es creer todo lo que leemos. Pareciera que nos olvidamos del juicio crítico, ¿no?, y nos dejamos llevar por lo que primero estamos leyendo sin consultar a las fuentes. Entonces creo que fue interesante como para, bueno, cómo nos manejamos con la información, ¿no?, y el lugar que ocupan hoy en día las redes sociales también. O sea, me pareció triste, pero por otro lado interesante como para hacer un juicio sobre nosotros mismos, ¿no? Se me hace también a mí importante este cuestionamiento que estás mencionando tú, ¿por qué razón se divulga una fake news? Y me hace pensar también en que particularmente este intercambio de mensajes pues permite que los usuarios también sean más consumidores. Si nos ponemos a pensar cuántas personas accedieron justamente a las plataformas para consumir dicha noticia desde la plataforma que fue lanzada, pues hace caer en cuenta que el número de consumidores va aumentando. Lo menciono porque creo que el impacto de una noticia falsa justamente tiene que ver con la búsqueda también de usuarios que se tiene. Y por otro lado, o sea, así como se genera esta falsa información que genera también mayor consumidor, pues también estas plataformas utilizan el algoritmo que va distribuyendo el contenido para cada usuario, ¿no? Logrando que esta misma información se le muestre a cada uno y que esté condicionada y filtrada de tal manera que pueda recibir lo que puede estar buscando. Esto creo que pues a la vez es como es un periodismo sucio por un lado, porque hace caer en cuenta que no hay
como una ética de la información misma que se transmite, no hay un código elemental de respeto a los consumidores también, sino hace caer en cuenta que esta misma dinámica va perjudicando en la noticia, que puede repercutir en algo que inmediatamente se pueda hacer noticia, ¿no? Para que una noticia sea falsa necesita un contenido que sea sumamente importante, que pueda hacerse rápidamente viral. Miren, yo me levanté el día, creo que fue el día 12, creo que sí, ¿no? Que el día 11 de julio es San Benito. Me levanto el día 12 aquí en la parte europea y bueno, pues empiezo a leer noticias y estas cosas, ¿no? Bueno, como siempre, para las informaciones de la mañana, y empiezo a leer que es mentira que haya muerto el Papa emérito Benedicto XVI. Digo, ¿qué? O sea, es mentira que ha muerto. O sea, ya estaba llegando aquí la noticia de que era mentira, que la noticia que habían transmitido pues por México, por otros lugares, ¿no? Y se queda uno un poquito pasmado, ¿no? Aquí en Europa, o aquí en Roma o en Italia, pues que no te enteres que ha ocurrido eso, digamos, el mismo día por lo menos. No te digo que a mí me importe mucho que si el Papa muere a las 8 de la mañana, yo me entere a las 8 de la noche. La verdad que no tiene mucha importancia. Pero lo que estáis comentando es sumamente importante. Es decir, las mismas agencias de noticias católicas están metidas en el mismo dinamismo que todo el mundo de la información, que parece que para tener prestigio tienes que saber qué es y difundirlo al segundo de cuando ha ocurrido. Y parece que si no, se pierde prestigio, se pierde, no sé, profesionalidad, se pierde tal. Entonces, todas estas agencias que son, no creo que vayamos a decir los nombres, ¿no? Pero creo que sería un poquito vergonzoso para ellas, que son grandes agencias, se creen que son al menos grandes agencias de información católica, que difundan esto sin una mínima certificación de que el dato es así, ¿no? Y un dato tan importante. Creo que indica que hay algunas agencias católicas que, porque tengan mucha gente que les escucha, no significa que sean buenas, ¿eh? Yo así lo digo. Y por lo menos muy poco fiables. Fíjate que se habla de la infodemia, ¿no? Y pues esto viene a partir del uso generalizado en las redes sociales. Y creo que pues esto es a base de este constante bombardeo, nos lo explicabas tú, Javier y Daniel, el constante bombardeo de información que al final hace difícil filtrar contenidos. Y una de las cosas que hemos visto el día San Benito, pues esta noticia falsa, esta desinformación que se está multiplicando, y por supuesto que se multiplicó incluso durante la pandemia, ¿no? Las noticias falsas, desgraciadamente, tenemos que las redes sociales pues, las difunde rápidamente y va desencadenando esto que decimos de una infodemia. Daniel, en uno de tus artículos, en uno de tus libros, tú hablas de una infoxicación, creo recordar. Y no viene mal que nos expliques este término en este momento que estamos viviendo. Sería como la indigestión de tanta información. O sea, para decirlo de una manera simple, es cuando de pronto tenemos de frente a nosotros tanta información que uno no logra digerir. A eso le llamaríamos infoxicación. Entonces, nos vamos dando cuenta cómo en esta época de la posverdad es muy fácil tener la inmediatez de la información con nosotros, lo que va generando justamente como la dificultad para poder digerir, para poder mesurar cómo la información entra a nosotros. Entonces es un bombardeo mediático y un bombardeo de información que resulta cada vez más complejo hacer este tratamiento de la noticia como es. Entonces uno opta por aliarse a la percepción de algún medio de información que pudo justamente generar una noticia errada, que pudo haber generado una equivocación en el contenido, en la forma de haberlo dicho, etcétera. Entonces, pienso que el tema muchas veces de la infoxicación, sobre todo cuando tenemos una multiplicación de información, nos hace muchas veces incapaces de poder como asumir en la vida práctica entre nosotros la posibilidad de hacer la noticia como parte de nosotros, asumir una postura de la misma, sino muchas veces al contrario, evacuar la información y caer en ese tema.
Después de esta explicación profesional, erudita y académica del doctor Portillo, yo voy a utilizar esta imagen vulgar. Entonces podríamos hablar, doctor Portillo, de una diarrea informativa, ¿no es cierto? Porque no digerimos. Tanto que invertimos en tu licenciatura para que veas. Creo que estas imágenes ayudan a comprender lo que genera, ¿no? Creo que es muy gráfica la imagen y elocuente. Sí. Porque en definitiva estamos transmitiendo porquerías, ¿no es cierto? Cosas falsas, distorsiones de la realidad. Y algo que me parece interesante es analizar también, porque creo que toca lo psicológico, estructuras de personalidad, y que conecta muy bien con las redes sociales. Todos tienen la experiencia en YouTube de que generalmente nos salen en YouTube videos similares a las búsquedas que hacemos, ¿no es cierto? Por eso creo que eso también, esta lógica de las redes sociales, refuerzan estas tendencias, porque en general nosotros queremos leer aquello que nosotros opinamos. Nosotros estamos posicionados sobre un tema de política, de economía, de religión, etc. Por ejemplo, los tradicionalistas tienen una postura, deben buscar eso en las redes sociales y obviamente les va a salir videos relacionados con sus posturas que refuerzan la manera que ellos tienen de pensar. Hay algunos programas documentales, etcétera, ¿no? Ahora no recuerdo el nombre. Hay uno en Netflix que me parece muy interesante, que analizan justamente esta dinámica que existe a la hora de las redes sociales y cómo influyen en nosotros, ¿no? Entonces me parece que ante eso estamos ante un problema bastante importante, porque obviamente ahí no hay pensamiento crítico, ahí no hay diversidad, uno siempre está reforzando la postura personal, ¿cierto? Vamos un momento a un descanso. Esto es Iglesia Online. Enseguida volvemos porque falta este espíritu crítico, este bajo costo del periodismo actual. En fin, varios temas. Estamos con las fake news y queremos que todos juntos aprendamos a detectar lo que es una noticia verdadera desde una fuente fiable a una noticia totalmente falsa. Ahora volvemos. Esto es Iglesia Online. Aquí volvemos, esto es Iglesia Online, están con nosotros el padre Daniel Portillo, Patricio Lynch, Javier Monroy, un servidor, Javier Acero, y estamos hablando de las fake news. Queremos con ustedes aprender a descifrar qué es una noticia falsa y cuál es la noticia verdadera, cómo yo tengo que llegar a la fuente para que nadie me engañe, ni pueda yo ser colaborador de noticias que son falsas o que traen algún interés. Hablábamos un poco de los porqués de esta noticia, los intereses que hay, y también yo quisiera en este momento recordar, ¿no? Pues una de las pilares de cualquier comunicador, periodista, es observar, escuchar, leer mucho sobre el tema que tú vas a desarrollar y luego confrontar la noticia. Entonces, pues yo no sé si esto nos ha dado tiempo, hemos hablado de la velocidad de las redes sociales, en fin, también yo quisiera en este momento compartir con ustedes el bajo costo que está teniendo ahora el periodismo, y el periodismo de verdad, incluso lo mal que está esta profesión, porque pues se ha devaluado. Ahora tenemos por ahí unos influencers que te hablan de todo y de nada, sin tener ninguna carrera, y porque tienen no sé cuántos millones de seguidores. Antes había unas corresponsalías en lugares exteriores, por ejemplo en el Vaticano, con un cámara, un operador, un editor, un iluminador, el propio periodista, 4 o 5 personas que trabajaban para dar noticias y noticias de calidad, ¿no? Ahora es un periodista con un teléfono y ahí te las arreglas como puedas. Cómo la tecnología, si nos ha acercado y nos ha facilitado, también ha devaluado ciertos trabajos. Solamente como ayudar a reflexionar juntos las motivaciones o los motivos por los cuales se puede generar una falsa información. Que pudiéramos hablar, por ejemplo, de 8 motivos por los cuales puede haber este tipo de desinformación. El primero, sin lugar a dudas, el periodismo deficiente, del cual ya vienes hablando, donde
también habla de la calidad de información que las personas buscamos. Es decir, pues obviamente la persona va a ofrecer contenidos de acuerdo a lo que el consumidor busca. Entonces, esto genera un motivo muy claro de periodismo deficiente. Segundo, también se puede generar con un motivo de parodia. Tercero, como un motivo para provocar. Que esto dentro de la Iglesia, particularmente en el último periodo, ha habido como estas fake news con este motivo, donde una tendencia y otra ubican este consumo de noticias para justamente generar una división al interno. Un cuarto aspecto también como motivo puede ser el de la pasión, el partidismo, un quinto elemento que creo que esto queda muy, muy importante. En el ámbito político, por ejemplo, el motivo del partidismo resulta fundamental porque es una manera de generar paranoia, es decir, una manera continuamente donde una persona que gobierna puede desacreditar continuamente a los demás, no con una finalidad justamente de realizar algo en función del gobierno, del servicio a los ciudadanos, sino simplemente una posibilidad de amedrentar, de generar como esta especie de pasividad mental que pueda generarse en los ciudadanos. La paranoia es una estrategia que genera justamente como este fruto de la desinformación y que genera este partidismo que rebasa con actitudes de odio entre los ciudadanos, que genera esta especie de donde el clasismo se puede hacer todavía aún más grande, donde el síntoma de odio y la descomposición política se puede evidenciar. Puede haber otros motivos como el sacar provecho simplemente de una información. Lo mencionaba antes de irnos al descanso, que era el tema, por ejemplo, de yo ganar usuarios. Entonces, una manera de ganar usuarios es generando una desinformación con una noticia que tenga un impacto tan fuerte y sacar provecho de esto. Un elemento importante es el poder o la influencia política concretamente. Por ejemplo, fueron analizados los mismos Twitter que el expresidente de Estados Unidos mencionaba y que escribía, y se evidenciaba como el 70% de la información que se produjo en el mismo Twitter era justamente mentira dentro de la misma información. Entonces, esto nos habla cómo el poder, la manera, el motivo por el cual se genera este tipo de desinformación, genera también un posicionamiento del poder. Y por último, con una cierta actitud de la misma propaganda, ¿no? Hacerse propaganda uno y otro, y por eso genera como este tipo de motivos al respecto. Pues la lista es bastante larga, ¿eh? Es muy larga. Pero fíjate, según ibas hablando, yo hago mi reflexión de cuáles serían más importantes o más extendidas, ¿no? Y sobre todo, cuáles serían más o menos dañinas. Porque bueno, si uno se quiere hacer publicidad, que se haga publicidad. Si uno quiere ganar dinero, pues quiere ganar dinero. Pero que yo creo todos sabemos, cadenas como YouTube, Facebook y todas estas grandes redes, sabemos que censuran lo que no quieren para hacer una influencia política, una influencia de poder. Eso ya son otros temas. Y yo creo que el más difundido es el tema del poder, con diferencia. Los gobiernos lo utilizan. O sea, el que gobierna televisiones, radios, redes, es el que va a influir luego para las votaciones y demás. El tema del poder es tremendo, ¿no? Es decir, hay una calificación a mi vista desde la moral o desde la ética más social muy distinta de unas motivaciones a otras, ¿no? Y en la Iglesia, esa sería mi pregunta, porque a mí solo me salen el tema de la ideología y el fundamentalismo. ¿Qué intenciones puede tener alguien de crear una cuenta falsa de un cardenal para que difundir una noticia de que el Papa se ha muerto? Si en 2 horas se va a saber, o en menos se va a saber que no es cierto. O sea, ¿qué intenciones tiene eso? No se me ocurre a mí en la cabeza, sino, bueno, igual que existen los hackers en los sistemas para demostrar a veces simplemente pues que ellos saben más que todo el sistema estructurado, ¿no? Pues seguramente en el mundo de la información existe un tema de hacker donde hay mucha gente que simplemente pues quieren saber que pueden romper el sistema también, ¿no?
Pero a nivel de la Iglesia yo me preguntaría, hay mucho fundamentalismo, ¿verdad? Hay mucha ideología, ¿sí? Y a veces hay poca fe, que la fe debe ser dato cierto, dato histórico, dato claro, y luego decir desde dónde yo lo interpreto. Y que puede haber gente incluso de la misma fe que yo vivo que piense distinto. Estos planteamientos no están tan claros en los medios de información católicos. Yo tengo fuentes fiables que aparentemente la cuenta falsa donde se transmitió la fake news, la noticia falsa, viene de un sacerdote mexicano, español, misionero en México, llamado Javier Acero, ¿no? Lo digo. Seguro que lo retuiteo. Seguramente. Porque él está ahí metido. Es fuente segura. No, pero pensaba, creo que dijeron algo que es clave, ¿no? La comunicación es poder. Especialmente los grandes medios de comunicación tienen muchísimo poder y cualquier agencia de comunicación tiene poder. Pero más allá de este análisis general, ¿no? Porque sí, podemos hablar que a través de la comunicación uno puede persuadir, puede haber ideologías detrás, puede haber motivos económicos, puede haber propaganda, hay tantos motivos. Pero yo quería también aterrizarlo un poco a lo cotidiano, ¿no? Porque esta fake news también quizás está muy relacionada con lo que nosotros podemos vivir en el día a día, y pienso también en nuestras familias, en nuestras amistades, en los lugares donde nos movemos, en las parroquias, porque en las parroquias también a veces hay muchas fake news, ¿no? Y que tienen mucho que ver también con esta tendencia al chisme, al hablar de los demás. El Papa Francisco insiste, desde que era obispo de Buenos Aires, siempre hablaba del pecado de la lengua, ¿no? De esta capacidad que tenemos de andar inventando historias o hablar mal de los demás. El Papa insiste sobre este tema, que para muchos lo critican como diciendo eso no es tan importante, pero en realidad sí es importante, porque a través del chisme, de la mentira, los dimes y diretes parroquiales, inventar historias sobre algún agente pastoral o inventar alguna historia sobre algún párroco o algún movimiento eclesial o lo que sea, esto lo podemos aterrizar tranquilamente en nuestras comunidades locales, ¿no es cierto? Me parece que es una tendencia, como decía antes, que todos tenemos, ¿no? Que pareciera que nos atrae la mentira, que nos atrae, es atractivo el manejar información. Hay gente que le gusta manejar información, ¿no? Y manipula con eso. Entonces, es como para hacer un análisis, un discernimiento, un análisis de conciencia cada uno, ¿no? Porque creo que toca mucho lo personal y toca mucho lo local, lo familiar, lo parroquial, cómo nos vinculamos, cómo nos comunicamos, nos importa la verdad, nos andamos metiendo en la vida de los demás, queremos perjudicar, entonces creamos historias. Por eso me parecía que además de este análisis del poder de la comunicación a nivel general, lo podemos también aterrizar a nuestra realidad personal, familiar, comunitaria y parroquias. ¿Cuánto daño hacemos con la boca, ¿no? Sin incluso poder dar la oportunidad al que se ataca, al que es el centro del chisme o de la difamación, de poder defenderse, porque además hay cobardía en todo esto, ¿no? Como decíamos, una persona supuesta ha creado este bulo y lo ha disparado. Pero creo que también lo que falta aquí, además de la información es poder, yo coincido, es la falta de espíritu crítico que está habiendo dentro y fuera de la Iglesia. Estamos como que siendo borregos, perdonen la expresión, frente a líneas, como han dicho por ahí, de la bipolaridad, ¿no? Una noticia nos crea bipolaridad y no somos capaces de hacer una autocrítica o de tener elementos críticos para poder analizar esta noticia o el X fenómeno, ¿no? Y yo una última idea también es mencionar que cuando emerge una fake news justamente es con una finalidad de provocar o desviar la atención de algo que está siendo importante. Entonces, particularmente dentro de la iglesia lo podemos visualizar y podemos dimensionar que cuando hay un momento fundamental, importante, una reflexión, una persona que quiera ser justamente como anulada, que quiera ser eliminada, estratégicamente viene esto como un recurso para provocar o desviar la atención de la gente y que esto quede desdibujado. Lo menciono porque creo que a veces dentro de la iglesia podemos tener este tipo de función mediática, ¿no? Pues bueno, pues esto es Iglesia Online. Nos vamos. Ya saben que cualquier información que usted reciba, antes confróntela. Y si es en la Iglesia Vatican News, es la mejor fuente de información
para poder luego difundir si es verdad o no. Esto es Ecclesia Online. Gracias Javier Monroy, gracias Daniel Portillo, gracias Patricio Lynch. Gracias, saludos. Hasta luego, saludos. Gracias a todos. Pues hasta la próxima, nos vemos en el siguiente programa.